Descubierto, increíbles secretos de la Tierra hace 300.000 años que te transformarán para siempre. En un rincón olvidado de México, donde el sol quema la tierra y la historia susurra entre las piedras, Javier, un sencillo trabajador de la construcción, va por la vida en medio del polvo y el sudor. A sus 35 años, lleva la carga de ser el pilar de su familia. La sonrisa radiante de su hija Sofía, de solo 10 años, es su motor y su razón. La pequeña sueña con ser arqueóloga, sueña con desenterrar historias escondidas, anhelando un futuro donde la pobreza no sea su sombra. A pesar de sus limitaciones, el amor de Javier es inmenso, su deseo por un futuro mejor, indomable. Un día, mientras Javier trabaja en un yacimiento arqueológico en las afueras del pueblo, lo inesperado se convierte en su realidad. Entre los escombros, su mano toca un objeto peculiar. Su corazón palpita con fuerza. Es un amuleto antiguo, pesado, que parece llevar consigo el eco de tiempos remotos. Los ancianos del pueblo dicen que perteneció a un guerrero que defendió la tierra hace 300.000 años. Mientras lo sostiene, una energía vibrante lo envuelve. Es un momento que transforma su vida, se siente parte de algo más grande. El amuleto simboliza la resistencia de su gente, un recordatorio de que, a pesar de las luchas, siempre han luchado por su lugar en el mundo. Armado con su nuevo hallazgo, Javier decide organizar un festival cultural, una celebración de su herencia que una a su comunidad y les recuerde quiénes son. Sin embargo, su entusiasmo choca con el escepticismo de muchos vecinos, quienes lo ven como un obrero sin ambiciones. A medida que el eco de su idea se propaga, también lo hacen los murmullos negativos, y quienes lo descalificaban se convierten en sus críticos más acérrimos. La historia de este pueblo no es digna, escuchó decir a uno. Su corazón se llena de angustia. ¿Podría realmente su pasado ser tan insignificante? Mientras tanto, Sofía, intrigada por el amuleto, investiga la leyenda del guerrero. Sueña con seguir los pasos de su padre, pero la presión que siente en el aire también la abruma. Un día, se sienta junto a su padre y le dice con una determinación que refleja su deseo ardiente de un futuro próspero: «Papá, tenemos que creer en nuestra historia. Ahí está la justicia que necesitamos». Javier la mira, la admiración brilla en sus ojos, pero el miedo también lo abraza. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la fecha del festival se acerca, pero las nubes grises del mal tiempo parecen amenazar todo lo que han construido. Atrapado entre la duda y el deseo, Javier recuerda una leyenda que habla de la unidad en tiempos difíciles. Con el amuleto en mano, no puede rendirse. Llama a su comunidad, los invita a unir fuerzas para celebrar su historia, a escribir un nuevo capítulo juntos. Mientras se acerca el día, una chispa de esperanza comienza a renacer en su corazón y, quizás, también en el de los demás. Cuando el festival finalmente llega, todos se reúnen. Pero el cielo ruge y el viento sopla fuerte. Javier siente el aliento de su pueblo a su lado, su determinación sólida como el amuleto que sostiene. No dejen que el miedo nos separe, dice con una voz que resuena. Justo cuando una tormenta parece asomar, el eco de la unidad suena en el aire. Javier y Sofía están a punto de descubrir si la historia de su pueblo podrá brillar más allá de las sombras. ¿Podrán enfrentar sus miedos y encontrar su identidad en medio del caos? El festival comenzó con una exhalación de emociones, un estallido de risas y música que resonaba en el corazón del pueblo, pero pronto se tornó en un espectáculo de lluvias torrenciales. Las gotas comenzaron a caer con furia, como si el cielo mismo llorara sobre los sueños de Javier y su comunidad. A medida que la tormenta avanzaba, las sombras de la incertidumbre se alzaban,
amenazando con apagar la chispa de esperanza que él había encendido. No podemos dejar que esto nos detenga, gritó Javier, levantando el amuleto con fuerza. La luz tenue del objeto antiguo parecía brillar incluso en medio de la tormenta. Miró a sus vecinos y vio en sus ojos un reflejo de sus propios miedos, pero también destellos de una determinación naciente. La lluvia caía a cántaros, las risas se fueron apagando y el bullicio se convirtió en murmullos nerviosos. Algunos de los más escépticos comenzaron a retroceder, buscando refugio. Pero en medio de la confusión, Sofía tomó la mano de su padre y, con valentía, se adelantó. «Papá. Diles que esto es parte de nuestra historia. Esto no puede acabar así». Su voz cortó el aire húmedo como un cuchillo afilado. Javier sintió una calidez en su pecho. Sofía tiene razón. Esto es parte de nosotros, de nuestra herencia. Luchamos en todas las tormentas, así como nuestros ancestros lo hicieron, dijo, su voz resonando con la fuerza de los guerreros del pasado que una vez portaron ese amuleto. Las palabras de Javier comenzaron a calar en las mentes y corazones de los presentes. Algunos se acercaron, empapados pero decididos. Compartieron historias, cantaron canciones antiguas, recordando que aunque el tiempo había cambiado, la esencia de su comunidad seguía viva. Las gotas de lluvia parecían más ligeras ahora, casi como si la naturaleza misma se uniera a su celebración. Con cada historia contada, Javier se sentía más conectado con su pueblo. Vio a los ancianos recordar épocas pasadas, a los jóvenes encontrar su voz en medio de la adversidad. El festival, que parecía estar a punto de ser arrasado, emergía como un símbolo de resistencia. Y en esa resistencia, la comunidad empezó a olvidar sus diferencias, centrándose en lo que realmente importaba, su identidad, su cultura, su historia. Mientras la tormenta seguía rugiendo, los truenos eran opacados por la risa y el canto. El amuleto brillaba en la mano de Javier, su peso ahora un recordatorio de la carga que llevaban juntos, de la historia que compartían y de la fuerza que podrían encontrar al unir sus voces. Fue entonces que, justo cuando el cielo comenzaba a abrirse, un rayo iluminó el campo, no era como el anterior. Esta vez, trajo consigo una nueva energía. Hubo un murmullo entre la multitud, un aire palpable de expectativa. ¿Qué fue eso?, preguntó Sofía, sus ojos brillando con emoción. Javier pudo sentirlo también, aquel pequeño destello de posibilidades. Tal vez fue un aviso, insinuó con una sonrisa. Quizá estamos a punto de descubrir algo más grande. Estaba comenzando a creer que el destino había decidido bendecir su esfuerzo, y justo en ese momento, un anciano del pueblo avanzó entre las sombras. Javier, su voz era profunda, cargada de historia. El amuleto tiene un secreto que esperamos revelar. No solo habla de un guerrero, sino de algo desconocido que se oculta aún en nuestras tierras. Estoy convencido de que hoy hemos despertado algo que ha estado dormido por siglos. El corazón de Javier se aceleró. La promesa de un nuevo descubrimiento, un nuevo capítulo en su complicada historia, se cierne sobre ellos. Se miraron entre sí, un aire de inquietud mezclado con esperanza invadiendo el ambiente. ¿Qué descubrimiento?, preguntó Javier, la intriga marcándole cada palabra. La respuesta estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Un silencio profundo envolvió a la multitud. Cada rostro reflejaba la misma mezcla de anticipación y miedo. Javier sintió como si la atmósfera cargada de energía se volviera aún más densa, casi tangible. La lluvia cesó por un instante, como si el mundo estuviera esperando que se revelara el antiguo secreto. El anciano, con su andar pausado, se acercó al amuleto con ojos llenos de sabiduría. Este objeto no es solo un símbolo, sino un vínculo con nuestras raíces, y con un poder que ha estado olvidado, dijo con voz temblorosa. Cada palabra, cada tono, resonaba en el corazón de Javier. Sofía, aún de la mano de su padre, miró el amuleto reluciendo débilmente. ¿Un poder?, preguntó con curiosidad. ¿Qué tipo de poder puede tener un objeto que llevamos tanto tiempo guardado? El anciano sonrió con melancolía,
revelando líneas en su rostro que contaban historias de años de sufrimiento y esperanza. Este amuleto fue creado por los primeros guardianes de nuestra tierra, los que tenían el deber de proteger la sabiduría acumulada a lo largo de siglos. No solo representa nuestra historia, sino que contiene la esencia de nuestra cultura, que puede guiarnos en tiempos de oscuridad. La gente comenzó a murmurar entre sí. Javier sintió una mezcla de emoción y desafío. ¿Cómo podemos desatar ese poder? ¿Qué debemos hacer?, preguntó, la urgencia de su voz resonando contra la murmullo del viento. Debemos realizar un ritual, respondió el anciano. Un ritual que una a nuestras almas, que despierte el espíritu de nuestros antepasados. Pero debemos estar unidos, nuestra fe debe ser sólida, o todo se perderá. La idea de un ritual hizo palpitar el corazón de Javier. La intensidad de la comunidad años después de la tormenta parecía haber alcanzado un nuevo pico. Haremos lo que sea necesario, dijo él, lleno de determinación. No dejaremos que el miedo gobierne nuestro destino. Más personas comenzaron a acercarse, dejando las sombras de la incertidumbre. Las historias y las canciones siguieron fluyendo, y el anciano dirigía a la multitud en una secuencia de pasos y palabras que resonaban con antiguas enseñanzas. Era un llamado a la unión, un recordatorio de la historia compartida que tenían como pueblo. Mientras la gente se alineaba, un profundo sentido de conexión comenzó a surgir. Javier se sintió como parte de un todo, un hilo dentro de la vasta tela de su herencia. Entonces, un fuerte trueno retumbó, pero esta vez no les asustó, en vez de eso, fue el eco de una promesa. «Que comiencen los rituales», exclamó Javier, levantando el amuleto hacia el cielo. El grupo se unió, formando un círculo vibrante a su alrededor, pulsamientos de vida y esperanza. Con cada palabra que pronunciaban, sentían la energía del lugar vibrar bajo sus pies. Pero justo cuando la conexión parecía estar en su punto más alto, un viento helado surgió, soplando con fuerza y llevándose consigo el eco de sus voces. Las hojas comenzaron a danzar frenéticamente y el cielo oscureció nuevamente. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué pasa?», preguntó Sofía, soltando ligeramente la mano de su padre, mirando con ojos temerosos hacia el horizonte que se oscurecía. «Es como si hubiera algo más», dijo el anciano, tensionando su expresión. «Como si el poder que intentamos desatar estuviera resistiéndose». Con cada palabra, el ambiente se tornó aún más inquietante. La esperanza que antes iluminaba el rostro de Javier parecía posteriormente perdida entre las nubes que habían comenzado a agolparse. El pueblo estaba realmente preparado para lo que estaban a punto de descubrir. Un nuevo rayo cruzó el cielo, y en su sombra, un grito inhumano resonó en el aire. «Sofía, agárrate de mí», gritó Javier, mientras el miedo y la incertidumbre comenzaban a apoderarse de ellos nuevamente. Todo estaba a punto de cambiar. Y el secreto que despertaron podría no ser lo que esperaban. La oscuridad se arrastraba sobre la tierra como un manto pesado, y el aire estaba cargado de una tensión eléctrica. Javier sintió cómo su corazón latía con más fuerza, cada pulsación resonando en su pecho. Sofía lo miraba, con sus ojos llenos de incertidumbre, y él se llevó la mano a la mejilla de su hija, tratando de transmitirle seguridad. «Todo estará bien», le susurró, aunque en su interior las dudas asomaban. El viento arremolinado susurraba secretos en su oído, y en cada ráfaga sentía que los ecos de los ancestros se volvían más intensos. El anciano, aún de pie en el centro del círculo, fijó su mirada en el amuleto. «No debemos desistir», dijo con voz firme, tratando de sobreponerse al miedo colectivo. «El poder manifestado es un reflejo de nosotros mismos, de nuestros corazones entrelazados. No permitan que la oscuridad los separe». El grupo, aunque temeroso, encontró fuerza en sus palabras. Uno a uno, comenzaron a elevar sus voces en un canto ancestral, un murmullo que se entrelazaba con la naturaleza, abriendo caminos a lo desconocido. Javier cerró los ojos, dejando que las vibraciones del canto le llenaran de calor y energía. De pronto, otro trueno resonó, pero esta vez sonó diferente, como si vibrara con la promesa de lo que estaba por venir.
Un haz de luz iluminó brevemente el amuleto, haciendo que todos se detuvieran. Sofía observó el brillo deslumbrante, un rayo de esperanza que a pesar de todo parecía real. «Papá, mira», exclamó. «Lo veo, hija». «Sostén mi mano», respondió él firmemente. El anciano, sintiendo la energía renovarse, gesticuló con ambas manos, instando a la multitud a unirse más. Sus palabras reverberaban y creaban una atmósfera palpable. Ustedes son los herederos de estos espíritus, de estos poderes olvidados. Confíen el uno en el otro y en el propósito de este ritual. La multitud se aferró a su guía, dejando que el miedo se disipara lentamente, reemplazado por una ferviente determinación. Con cada palabra, el viento a su alrededor parecía calmarse, como si la naturaleza respondiera al llamado de sus almas. De repente, un estruendo atravesó el aire, y el cielo lanzó más rayos, esta vez sin el retumbar del trueno, sino como un grito desde las entrañas de la tierra misma. Una sombra oscura emergió en el horizonte, un vórtice en el cielo cada vez más amplio. Los rostros de las personas se tornaron de preocupación a terror a medida que comprendieron que no estaban solos en este momento. ¿Qué es eso?, preguntó Sofía, con un hilo de voz. El anciano miró hacia el oscuro fenómeno, y la serenidad de su rostro se desvaneció por un instante. Es como la manifestación de las fuerzas que nos resistían. Pero no debemos dejar que el miedo nos consuma. Debemos unirnos, abrirnos a la luz. Mientras él hablaba, Javier sintió en su interior un calor creciente. De pronto, el amuleto que sostenía comenzó a vibrar en sus manos, pulsando con un ritmo que conectaba con el tamborileo de su corazón. A su alrededor, el pueblo se alineó, los ojos cerrados y las manos levantadas, como faros en medio de la tormenta. Un grito resonó nuevamente, pero esta vez directo al alma de cada uno. «Permite que la luz entre». Javier gritó, sumándose a la exhortación colectiva. En el centro del círculo, el amuleto brilló con fuerza, como si los espíritus respondieran finalmente. Los colores comenzaron a danzar a su alrededor, iluminando las sombras en las que se había sumido el pueblo. De pronto, un eco profundo resonó. Era una voz, profunda y grave, que parecía surgir del mismo suelo. ¿Quién se atreve a despertar lo que ha estado dormido por milenios? Javier sintió que la pregunta atravesaba su ser. «Nosotros», respondió, con más valor del que creía tener. «Estamos aquí para reclamar nuestro lugar y aprender de nuestra historia». El viento huyó, y la sombra en el horizonte se acercó aún más, cargada de misterio. La tensión era palpable, un momento crítico donde cada respiración contaba. La luz del amuleto iluminaba los rostros de la multitud, mientras Javier miraba. Desafiante al oscuro vórtice. Sabía que lo que estaba por llegar cambiaría todo, pero el poder que despertaron podría ser más de lo que nunca imaginaron. ¿Estaban listos para enfrentar la verdad, sin importar lo que revelara? La oscuridad parecía responder a su valentía, y para Javier, el destino del pueblo pendía de un hilo. Con los corazones acelerados, aguardaban la respuesta, sin saber si el camino que eligieron les llevaría a la salvación o a su perdición. La tormenta se concentraba, y la siguiente ola de revelaciones aún estaba por llegar. El silencio fue abruptamente interrumpido por un estruendo ensordecedor cuando la sombra se acercó aún más. Todos los presentes sintieron que la tierra temblaba bajo sus pies, como si el mismo planeta estuviera respirando con agitación. Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La energía del amuleto parecía alternar entre calidez y frialdad, en un vaivén que lo desorientaba. «Papá», gritó Sofía, aferrándose a su mano con fuerza, mientras su corazón parecía querer escapar de su pecho. Javier sintió el pánico en su hija, y su instinto paternal emergió, llenándolo de determinación. Miró a su alrededor, notando el miedo reflejado en los rostros de sus vecinos y amigos. La angustia se extendía como un velo oscuro sobre el grupo, pero él sabía que tenían que mantenerse unidos. «Recuerden», dijo el anciano, su voz resonando por encima del tumulto, «el poder que hemos despertado proviene de nuestras raíces, de cada historia y sacrificio de aquellos que vinieron antes que nosotros. No somos solo un pueblo,
somos un legado. Javier cerró los ojos un momento, respirando hondo. En su interior, una chispa de esperanza se encendió. Estamos juntos en esto. No dejaremos que la oscuridad nos venza, repitió, convencido de que su voz podía atravesar el miedo que los envolvía. A medida que las palabras salían de su boca, la multitud comenzó a unirse en un canto más fuerte, más decidido, sus voces entrelazándose en una melodía que resonaba con la fuerza de generaciones. La vibrante energía del amuleto se intensificaba, iluminando el rostro de cada persona en el círculo. La sombra se volvió aún más tangible, tomando forma. Era un espectáculo aterrador y hermoso al mismo tiempo. Una figura oscura emergió, alta y etérea, con ojos que brillaban como llamas. Todos se quedaron boquiabiertos, pero Javier sintió que el aliento se le cortaba. ¿Era ese el espíritu que despertaron? ¿Acaso son ustedes los que buscan liberar lo que ha estado encadenado?, preguntó la figura con una voz que resonaba como un eco dentro de ellos. Las palabras retumbaban en sus mentes, llenándolos de una mezcla de temor y fascinación. Javier se adelantó, sintiendo que el destino de todos estaba en sus manos. Sí, lo somos. Estamos aquí para conocer la verdad, para enfrentar cualquier oscuridad que nos amenace. No venimos a pelear, vinimos a entender. La figura tembló al escuchar estas palabras, y por un momento, el aire se llenó de un profundo silencio. Sofía lo miró, su pequeña mano todavía entrelazada con la de su padre, y aunque su mirada contenía miedo, también había curiosidad. Lo que buscan está en lo más profundo de ustedes mismos, dijo la sombra, con un aire melancólico. La oscuridad solo puede ser enfrentada si tienen la fuerza para abrazar la luz que llevan dentro. Pero, tengan cuidado. Javier sintió que su espíritu se encendía ante la posibilidad de conexión, pero las advertencias de la sombra resonaban en su mente, como un eco ominoso que no podía ignorar. ¿Cuidado con qué?, preguntó, la necesidad de saber apremiándolo. Con la revelación de lo oculto, respondió la figura sombría, sus ojos destellando. Las verdades que han permanecido silenciadas durante siglos podrían cambiarlo todo. ¿Están dispuestos a soportar el peso de esa verdad? El aire se volvió más denso, y Javier sintió que la presión del momento aumentaba. Miró a Sofía, a la multitud que lo rodeaba, y se dio cuenta de que cada uno de ellos podría ser parte de algo más grande, de una historia que aún estaba por escribirse. Estamos listos, declaró Javier con firmeza, su voz resonando como un tambor en el corazón del ritual. Estamos dispuestos a enfrentar lo que venga. La sombra sonrió, y en un giro inesperado, comenzaba a disiparse al unísono con la energía del amuleto que brillaba con más intensidad. Entonces, que comience la revelación. Con esas palabras, el cielo se iluminó y la tormenta que llenaba el aire estalló en un despliegue de luces vibrantes. Pero tan pronto como la claridad iluminó el lugar, un rugido resonó desde lo profundo de la tierra. Era un sonido que prometía respuestas, pero también peligros. No retrocedan, susurró la sombra antes de desvanecerse del todo. Mientras Javier y la multitud se preparaban para adentrarse en la luz, el mismo aliento del mundo parecía contenerse, esperando el desenlace. La pregunta que flotaba en el aire era clara: ¿serían capaces de enfrentar lo que se revelaría ante ellos, o la oscuridad terminaría por consumirlos? El frenético latido del corazón de Javier seguía marcando el tempo de su vida, mientras una nueva amenaza emergía de las sombras. Él había despertado algo que tal vez no podrían controlar. La explosión de luz fue como un nuevo amanecer que bañaba todo en su resplandor, pero el eco del rugido resonó como el oscuro aviso de un peligro inminente. Javier sintió como el amuleto en su pecho palpitaba con una fuerza inusitada. Era como si una voz antigua le estuviera gritando que no podía retroceder, que tenían que enfrentar lo que vendría. ¿Qué fue eso?, preguntó Sofía, su voz temblando apenas audible sobre el rugido distante. La expresión de su rostro lo decía todo: miedo, curiosidad y una chispa de valentía que Javier reconoció como propia. No lo sé, pero debemos estar listos, respondió, decidido a protegerla a toda costa. Miró a su alrededor,
Los rostros de sus vecinos reflejaban la misma mezcla de emociones. Habían sido valientes hasta ahora, y era el momento de profundizar en esa valentía. De repente, la tierra tembló de nuevo, más fuerte esta vez, como un latido profundo que sacudía el suelo. Algunos comenzaron a murmurar entre sí, buscando consuelo en las palabras de los demás, otros se aferraron a sus seres queridos. Uno de los hombres más ancianos del grupo gritó: «No debemos permitir que el miedo nos divida». Las palabras resonaron con una verdad salvaje. Javier sintió la energía del amuleto pulular en sus venas y, empujado por un impulso inexplicable, se adelantó al centro del grupo. «No estamos solos», exclamó, su voz firme. «Compartimos un legado, una historia que hemos llevado en nuestros corazones. Lo que está enfrente de nosotros es el camino hacia nuestra verdad. Y juntos, tenemos el poder de encararlo». Con cada palabra, un nuevo coro se levantó, sus voces entrelazándose en un himno de unidad. La sombra ahora se había desvanecido, pero el miedo estaba lejos de desvanecerse. Las luces vibrantes en el cielo comenzaron a centellear, revelando figuras que parecían danzar entre las nubes. Javier sintió que un escalofrío de anticipación recorría su cuerpo, el aire a su alrededor pulsaba con una energía indescriptible. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó hacia el firmamento. Las luces se agitaron como si tentaran a los presentes a revelar sus más profundos anhelos y miedos. «¿Están dispuestos a conocer la oscuridad que han ignorado?», una voz resonó desde las alturas, como un susurro que atravesaba el viento. Era una voz familiar, pero que Javier no podía identificar. Esa conexión le provocó una extraña inquietud en el estómago, la multitud se volvió hacia él, todos esperaban una respuesta. La duda corroía el aire. ¿Deberían abrir esa puerta que había permanecido cerrada tanto tiempo? «Estamos listos para la verdad», declaró Javier, sintiendo que el peso de su determinación descansaba sobre sus hombros. «Pero también estamos listos para enfrentarlo juntos. Nadie quedará atrás». En ese momento, una intensa luz emergió del cielo, convergiendo en un singular punto que caía frente a ellos. La multitud se apartó, y en el lugar donde la luz tocó la tierra, una imagen comenzó a formarse, visiones de un mundo antiguo, un lugar lleno de vida en el que sus ancestros habían caminado. Con cada destello, Javier podía ver escenas de luchas, de victorias y de sacrificios. Los rostros de personas que habían construido su historia estaban vivos en ese espacio etéreo. Se sentía tan conectado que casi podía tocarlos, sentir sus emociones. «Esto es parte de lo que somos», gritó una mujer, su voz cargada de emoción. «Nos han ocultado estas verdades por demasiado tiempo. Debemos aprender». Javier asintió, sintiendo como un nuevo sentido de responsabilidad lo embargaba. Pero, en la profundidad de esas visiones, emergió otra sensación, una sombra entre las luces, un oscuro secreto escondido que parecía mirarles de vuelta. «¿Qué hay de aquel que permanece oculto?», murmuró un joven del grupo. Las miradas se volvieron hacia Javier expectantes. Tenía que dar respuesta a su dolorosa pregunta. Sin embargo, justo cuando iba a hablar, la imagen se torció, girando hacia un abismo. Una voz profunda resonó de nuevo: «No todo lo que encontrarán aquí será benevolente. Está en ustedes decidir lo que harán con esta revelación». El resplandor se intensificó y Javier sintió que el suelo bajo sus pies volvía a temblar, más fuerte que antes. Era un recordatorio estruendoso de que, aunque podrían descubrir su verdad, tal vez habría un precio que pagar. «No hay vuelta atrás», pensó mientras una oleada de energía le llenaba el corazón. Estarían preparados para enfrentar no solo sus miedos, sino también la oscuridad que acechaba en su historia. El tiempo se había detenido cuando las visiones se quedaron atrapadas en el aire. Era el momento de decidir y en el fondo, Javier sabía que la elección que harían podría cambiar el curso de su pueblo para siempre. La luz atrajo a Javier y a los demás como un imán irresistible. La figura que emergía del resplandor era difusa, etérea, pero cada vez más definida, como si los recuerdos de su pueblo estuvieran tomando forma y voluntad. La multitud, unida en expectación, respiraba al unísono,
temiendo dar el paso hacia lo desconocido que se abría ante ellos. No, gritó Sofía, rompiendo el silencio helado que les rodeaba. No debemos dejarnos llevar por un espejismo. Hay que proceder con cautela. Su voz, aunque temblorosa, contenía determinación. Javier pudo ver el destello de su propio miedo reflejado en sus ojos. Sabía que ese temor era alto, pero también comprendía que la necesidad de conocimiento podía superar ese obstáculo. No es un espejismo, Sofía, le respondió, su voz firme. Esto es parte de nosotros. La conexión que sentimos es real. No podemos retroceder ahora. Quizás la oscuridad se alce en la distancia, pero juntos, somos la luz que la disipa. Sus ojos pasaron de Sofía a los rostros de los demás, cada uno más decidido que el anterior, una muralla impenetrable de apoyo entre ellos, a medida que se acercaban al centro del resplandor, la sombra que había quedado oculta comenzó a emerger. Era como si una bruma densa se espesara en el aire, formando un rostro que se fruncía en desdén. ¿De verdad creen que pueden soportar lo que está por venir? La voz sonó burlona, como un eco lejano que traía consigo un suculento temor. Podemos, gritó otra mujer de la multitud, levantando el puño como símbolo de resistencia. La respuesta fue un clamor colectivo. Una oleada de valentía que resonó en sus corazones, amplificando el pulso de la energía en el amuleto de Javier, que brilló aún más intensamente, como un fuego que consume lo viejo y trae lo nuevo. La figura oscura mostró fragmentos de la historia. Escenas de antiguos rituales, ofrendas, decisiones que habían llevado a su pueblo hacia un destino oscuro, oculto, que había estado a punto de olvidarse. El eco de gritos, lágrimas y esperanzas resonaba en su mente. Todo parecía entrelazarse con su propia identidad, surgiendo de lo que habían sido, estirando sus lazos hacia un futuro incierto. ¿Y si esa oscuridad es parte de nosotros?, cuestionó Javier, su voz ahora cargada de un peso más profundo. No podemos vivir en la ignorancia. Necesitamos conocer nuestra historia, tanto las luces como las sombras. Y mientras esas palabras salían de su boca, sintió que la energía del amuleto giraba y giraba a su alrededor, atrapando cada pedazo de su ser en la esencia de lo que estaba a punto de descubrir. Fue entonces que la multitud comenzó a ver visiones que se mezclaban con sus propios recuerdos, rostros familiares apareciendo entre la niebla de lo desconocido. Javier supo que no solo se enfrentaban a su pasado, sino a las semillas de las futuras decisiones que moldearían su villorrio, sus esperanzas, sueños y temores. Lo que está oculto puede asustar, pero también puede liberarnos, dijo una anciana, su voz temblorosa pero digna. No tenemos que cargar con esas sombras, pero debemos entenderlas. Su mirada transmitía el peso de generaciones que habían soportado en silencio. De inmediato, el rostro oscuro se retorció en una mezcla de ira y sorpresa. ¿Libertad? ¿Pretenden encontrarla entre la oscuridad? Les advierto, la verdad siempre trae consigo un costo. Los murmullos crecieron dentro del grupo. Nadie podía mantenerse al margen. La decisión estaba sobre la mesa. La sombra podría ser su aliado o su verdugo, la alza del conocimiento podría desatar una tormenta. Cualquier verdad que no persigamos ahora nos podría consumir, gritó Javier, la pasión en su pecho erizándole la piel. Hoy elegimos ser valientes, enfrentar lo oscuro. Hoy reclamamos nuestra historia. Mientras la realidad giraba a su alrededor, una estela de luz se intensificó, convirtiéndose en una rueda resplandeciente. La decisión era inminente. Pero algo en el aire cambió, un susurro que les roceaba la piel, como un viento cargado de advertencias. Recuerden bien, todo secreto al que se enfrenten, tendrá un impacto en sus vidas. Y lo que encuentren podría transformar no solo su pasado, sino también su futuro. La escena comenzó a desvanecerse, dejándolos a la expectativa en el borde de la revelación. ¿Qué huellas habían dejado el tiempo y las decisiones de sus ancestros que podían profundizar su existencia? Al mirar a su alrededor, Javier sintió el miedo alimentarse de sus inseguridades, y con él, la fuerza de su pueblo arder. Juntos, estaban listos para el desafío.
Pero la verdadera pregunta giraba en torno a lo que cada uno de ellos estaba dispuesto a sacrificar. Podrían encontrar su verdad sin perderse en el camino. Mientras la luz poco a poco se dispersaba, una chispa en el cielo emergió de nuevo, trayendo consigo un último mensaje: prepárense, pues lo que vendrá superará todo lo que han imaginado. Su viaje apenas comenzaba, y ya estaba claro que se enfrentarían a algo que cambiaría, para siempre, la esencia misma de quienes eran. Javier sintió que el corazón le latía con fuerza mientras la luz se disipaba lentamente. La sensación de incertidumbre flotaba en el aire, como un eco resonante en sus venas. Su mirada se desvió hacia Sofía, cuya expresión mezclaba ansiedad y determinación. Era como si estuvieran a punto de cruzar una puerta que llevaba a un lugar desconocido, un espejo de lo que habían vivido, con sombras acechando tras ellos. «¿Y si no estamos preparados?», susurró Sofía, sus ojos reflejando el miedo que había en el fondo de su ser. Javier la tomó de la mano, buscando transmitirle su coraje. «Lo estamos, Sofía. No hemos llegado hasta aquí para dudar ahora», respondió, sintiendo la calidez de su unión, como una cuerda que los mantenía entrelazados. La multitud estaba inmersa en sus propios pensamientos, y el silencio que los envolvía era un preludio a los secretos inminentes. Poco a poco, la neblina que los rodeaba se despejaba, revelando un altar antiguo, construido con piedras que exudaban un aire de misterio. Cada superficie estaba cubierta de inscripciones que narraban historias de un tiempo olvidado, cuando su pueblo vivía conectado con la tierra de formas que apenas podían imaginar. Javier se agachó para tocar una de las piedras, sintiendo una vibración que parecía resonar con su propio ser. De repente, una voz resonó desde el fondo del altar. «Bienvenidos, descendientes de un legado que han olvidado. Ustedes están listos para enfrentar la verdad». La figura oscura estaba ahora más presente, sus ojos brillantes como brasas desatando un torrente de emociones. «Pero la verdad tiene un precio. ¿Qué están dispuestos a pagar por el conocimiento que buscan?». El murmullo de la multitud creció, cada uno reflexionando sobre la pregunta que flotaba en el aire. Javier sintió la fuerza de las miradas a su alrededor, buscando respuestas. «Estamos dispuestos a todo», gritó de repente, su voz retumbando como un tambor en la quietud. «Hemos vivido en silencio demasiado tiempo. Necesitamos conocer nuestra historia, sin importar el costo». La figura oscura esbozó una sonrisa sardónica. «Bien, entonces escuchen. Lo que encontrarán aquí no solo revela lo que fueron, sino también lo que pueden ser». La neblina comenzó a girar, entrelazándose con los recuerdos de sus ancestros. Visiones de seres humanos en unión con la naturaleza, realizando rituales de cosecha, danzando en armonía con los ciclos del sol y la luna. Instantáneas de amor, lucha y sacrificio surgieron a medida que la luz se intensificaba a su alrededor. Sin embargo, de esos recuerdos también brotaron sombras, conflictos, traiciones y decisiones que llevaron a la maldición de la oscuridad sobre su pueblo. Javier sintió un nudo en el estómago al ver el sufrimiento, el miedo reflejado en sus propias caras. La historia se mezclaba con la de su vida, el eco de las elecciones pasadas resonando en su corazón. «Todo lo que somos, lo llevamos en nuestra sangre», dijo la anciana nuevamente, su voz ahora un tenue hilo en medio del clamor de imágenes. «Pero para romper con el pasado, debemos entenderlo. Reconocerlo es liberar nuestras cadenas». La conexión era palpable. La multitud ahora estaba unida en un solo pensamiento: la historia de su pueblo no solo era suya, era el camino hacia la sanación. Cada uno de ellos representaba un hilo en el tejido de la existencia, y cortar los lazos con el sufrimiento era un acto de valentía. Sofía miró a Javier, su mirada llena de determinación. «Estamos juntos en esto», dijo con firmeza. En un instante, la figura oscura parecía desvanecerse, absorbiendo el brillo de sus esperanzas y transformándolo en energía pura. «Si deciden avanzar, no hay vuelta atrás. Deben estar listos para enfrentar las verdades más oscuras que su pueblo ha escondido, y las decisiones que aún deben tomar». La multitud contuvo la respiración, sintiendo el peso de la responsabilidad.
Un silencio denso se cernía sobre ellos, y una vez más, la decisión estaba frente a su puerta. ¿Podrían encarar lo que había estado oculto? ¿Podrían encontrar la luz en las sombras de su historia? Sin perderse en el camino, Javier sintió una fuerza dentro de él, empujándolo hacia adelante. Sin embargo, una inquietante sensación se instaló en su pecho. Esto es solo el comienzo, murmuró, mientras la energía a su alrededor palpitaría con un nuevo propósito. Recuerden, la luz y la oscuridad son dos lados de una misma moneda, resonó la voz de la figura. ¿Están listos para lanzarse al abismo y descubrir qué hay al final? Porque lo que encontrarán podría cambiarlo todo para siempre. La multitud se miró, sabiendo que, aunque temerosos, juntos se enfrentarían a lo desconocido. La historia los llamaba, y el destino, el suyo por descubrir. Javier respiró hondo, sintiendo cómo la tensión vibraba en el aire. La figura estaba ahora completamente sumida en las sombras, pero sus ojos resplandecían con una sabiduría ancestral que parecía traspasar el tiempo. La multitud permanecía en silencio, atrapada entre el miedo y la esperanza, como un nudo en el pecho que amenazaba con desatarse en cualquier momento. ¿Qué significa todo esto?, murmuró un hombre al fondo, y su voz resonó como un eco en la mente de todos. ¿Debemos aceptar el riesgo sin conocer el destino? Sin duda, es un paso hacia lo desconocido, habló Sofía, dejando caer sus dudas al suelo. Pero quedarnos aquí sin saber es una cadena que nos ata al pasado. Su voz tenía un peso que se sintió en el corazón de todos, comenzando a romper el silencio agobiante. Javier miró a su alrededor, viendo los rostros de aquellos que habían compartido un pedazo de su vida. Cada uno tenía su propia historia, su propio dolor, y fue como si sus almas estuvieran entrelazándose en ese mismo instante. La valentía no es la ausencia de miedo, añadió, encontrando la fuerza en sus palabras. Es avanzar a pesar de él. Las miradas se volvieron hacia él, y sintió la chispa de la esperanza encenderse otra vez. Con un movimiento de mano, la figura oscura pareció alentarles a acercarse al altar. Las inscripciones sobre las piedras comenzaron a brillar, proyectando imágenes que danzaban en el aire, mostrando a su gente unida, celebrando las cosechas, danzando al ritmo de antiguos tambores. Sin embargo, también había imágenes sombrías que narraban un tiempo de conflictos en el que la avaricia y el odio despojaron a la comunidad de su esencia. La lucha entre el amor y la división se hacía tangible. Esas historias son nuestros ancestros, dijo la anciana, apareciendo nuevamente. Cada error, cada triunfo marcaron el camino, nos dejaron su seco para aprender. Así como sus sombras, nosotros también llevamos luces dentro. Sofía apretó la mano de Javier, sintiendo como el latido de su corazón se sincronizaba con el de ella. No los abandonaremos. Debemos reconstruir lo que una vez fue entero. Cada palabra resonó con una verdad indiscutible, y Javier vio cómo la determinación se dibujaba en los rostros de los demás. La figura oscura regresó precisando, para obtener el conocimiento, deben pasar por las pruebas. Llenas de sufrimiento, pero también de réditos. Ustedes decidirán lo que están dispuestos a dejar ir. La expectación creció, como una ola que estaba a punto de romper. Javier sintió entonces, en su interior una lucha. ¿Qué había en su corazón que no quería soltar? Recordó su infancia, los relatos que su abuela contaba sobre sacrificios y sacrificios, que lo formaron como hombre. Pero esto era diferente. Aquí había mucho en juego, y entonces, con una decisión resonante, se adelantó, llevando consigo a Sofía. Estamos juntos. Somos parte de esta historia, de este sufrimiento. Queremos la verdad, cueste lo que cueste. Su voz llenó el altar, una bandera ondeando en medio de la tempestad. La figura oscura asintió, y aunque su rostro permanecía encubierto en sombras, Javier sintió que se llenaba de una energía nueva. Así se. Recuerden, la verdad es como el fuego, puede quemar o iluminar, depende de cómo lo enfrenten. Las palabras se transformaron en un eco, y la esencia misma del altar pareció vibrar. Sofía apretó su mano, y juntos se dieron la vuelta hacia la multitud, donde otros también se acercaron al altar.
dejando atrás sus temores. Pero en el trasfondo, un susurro cortante llenó el aire: la oscuridad no se rendirá fácilmente. Y Javier sintió que algo más se acercaba, algo que podía cambiarlo todo. ¿Qué pasará si no somos lo suficientemente fuertes?, preguntó alguien desde atrás, la sombra del miedo aún presente. Javier miró hacia el horizonte y, por un instante, vio la pulsante oscuridad acercándose, como un ejército de susurros olvidados. La pregunta quedó colgando en el aire, y la incertidumbre se convirtió en un desafío personal. Estamos a punto de enfrentar mucho más de lo que imaginamos, inhaló Javier. Pero juntos, podremos descubrir cómo superar la oscuridad. Si es que estamos preparados. La luz del amanecer se filtraba entre las sombras, ubicadas sobre el antiguo altar donde Javier, Sofía y su comunidad estaban a punto de pasar su prueba. La figura oscura, ahora completamente delineada, parecía observarles con una mezcla de curiosidad y desdén. Era un poderoso recordatorio de que estaban al borde de un desenlace desconocido. Javier sabía que debían zambullirse en el abismo y enfrentar la verdad oculta en su historia. «Estamos listos», repitió Javier, su voz resonando con fuerza. Mientras lo decía, sintió la energía del amuleto en su pecho aumentar, como si ese pequeño objeto hubiera estado esperando este momento toda su vida. La multitud asintió, cada cara una mezcla de determinación y temor. Sofía apretó su mano, un gesto que les recordaba que no estaban solos. La figura oscura comenzó a desvanecerse, mientras nuevas visiones surgían de entre la niebla. Escenas antiguas de su pueblo tomaban forma, la vida vibrante de sus ancestros, las risas de los niños jugando, la fuerza de una comunidad unida. Sin embargo, esta vez también surgieron momentos de caos, luchas internas que envolvían su historia, eco de divisiones que aún acechaban. «Todo lo que han querido olvidar está aquí, frente a ustedes», resonó la voz que surgía de la figura. «La verdad puede ser dolorosa, pero es esencial para su sanación». Javier sintió un peso en su corazón. «No podemos temer el dolor del pasado», dijo, su voz firme como un pilar. «Debemos reclamarlo, aprender de él. Nos hemos aferrado a los recuerdos de alegría y dolor, y hoy elegimos crecer». Un murmullo de acuerdo se deslizó entre los presentes, y Javier se sintió apoyado por cada mirada que encontraba. Los ecos del pasado se hicieron más intensos, y la figura oscura volvió a tomar forma. ¿Quieren saber la verdad? ¿Están dispuestos a descubrir las raíces de su sufrimiento? Un silencio abrumador se apoderó del grupo. Javier profundamente dentro sabía que habían llegado a un punto crucial. «Sí», gritó, y la fuerza de su voz hizo vibrar el aire a su alrededor. «Estamos listos para enfrentar nuestra historia sin temor». La figura asintió, y en un abrir y cerrar de ojos, el cielo oscuro sobre ellos se iluminó con destellos de luz blanca. Javier y su comunidad fueron envueltos por una corriente de energía que parecía conectar historias de todas las generaciones, fluidos, como un río que fluía a través de su ser. Sofía vio imágenes de luchas, de decisiones difíciles. Una y otra vez sus ancestros habían enfrentado la oscuridad, pero una voz persistente había susurrado en los rincones de sus corazones. «La unidad es nuestra fuerza», decía una y otra vez. «Si caemos, caemos juntos. Si triunfamos, lo hacemos como uno». Javier, sintiendo esa conexión, entendió que su viaje no era solo personal. Era un llamado a su pueblo a unirse en la adversidad. Escuchen. Cada desafío nos es ofrecido para enseñarnos, para fortalecer nuestro espíritu. No hay oscuridad que pueda consumir la luz de nuestra comunidad unida. Las sombras en el ambiente comenzaron a disiparse. La figura oscura ahora parecía más humano, cada rasgo impregnado de historias familiares y antiguas heridas que estaban listas para sanarse. Para alcanzar el verdadero conocimiento, deben renunciar a lo que les pesa, a sus propias cadenas, sugirió, como si su voz fuera un eco de todos los ancestros que habían sufrido en silencio. Javier sintió el nudo en su estómago, consciente de que eso significaba enfrentar sus propios demonios. Una por una, las personas comenzaron a dar un paso hacia el altar,
lanzando desde sus corazones las cadenas invisibles que les habían mantenido atrapados. Yo renuncio al miedo a no ser suficiente, dijo una mujer mayor, su voz quebrada pero fuerte, resonando en la atmósfera. Yo renuncio al temor de la soledad, exclamó un joven, su voz llena de determinación. La multitud le siguió, levantando sus voces en una sinfonía de liberación. Javier, sintiendo la energía fluir, buscó a Sofía. No estoy listo para perder a mi familia, confesó. Aún en medio de la turbulencia, quería asegurarse de que nunca se sintieran divididos. No hay espacio para el miedo cuando lo enfrentamos juntos, le dijo. Siempre juntos, respondió ella, iluminando su camino con su propia luz. La figura oscura sonrió, y por primera vez, una luz genuina brilló en su mirada. Así es, mis valientes, su viaje apenas comienza. Acepten la luz y la oscuridad de su historia. Recuerden que la transformación viene cuando eligen conectar. Les he dado el conocimiento. Ahora, la fuerza está en ustedes. Con un giro de su mano, el aire se estremeció, y la luz se hizo más brillante a su alrededor. Fue un nuevo inicio, el cierre de un ciclo de sufrimiento y la apertura de uno de esperanza. Un rugido emergió del corazón del pueblo, un eco de determinación para recordar y renacer. Javier levantó el amuleto con vigor, el resplandor envolviendo a todos mientras la luz se extendía por el cielo, llenando los corazones de cada uno con su calor. En ese instante, entendió que el pasado no era una carga a la que renunciar sino una lección de resistencia. Con la comunidad firme detrás de él, Javier sonrió, sintiendo el amor por su tierra y su gente desbordar en su corazón. Hoy comenzamos a ser más fuertes, a construir un futuro lleno de esperanza rodeados de aquellos que amamos. Hoy recordamos quiénes somos. Las luces brillaron, las risas resonaron, y juntos, abrazaron su verdad, listos para enfrentar cualquier desafío que viniera con el nuevo día. La historia de su pueblo iba a contarse de nuevo, con un legado renovado que sería pasado de generación en generación, y así, Javier, Sofía y su comunidad, finalmente encontraron su camino a casa. No solo habían despertado la historia, sino también un nuevo sentido de pertenencia, de identidad y un poderoso futuro que estaba justo por comenzar. No esperes más. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de dejar un comentario compartiendo tus reacciones y sentimientos sobre este emocionante final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de nuestra comunidad.